Hoy nos acompaña la ingeniera Alma Lilia Jiménez Guadalupe. Ella es personal del área de alimentos de ANSE. También es administradora en la entidad de certificación y evaluación de la misma asociación. Un poco de su semblanza: ella es ingeniero en alimentos, egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, de la UNAM. Tiene ya 8 años de experiencia en el ámbito de evaluación de la conformidad como auditor de inocuidad alimentaria y 4 como instructor con registro ante STPS. Es miembro del organismo de certificación de sistemas de gestión de inocuidad alimentaria en ANSE, con alcances para auditar ISO 22000, ya en versión 2018, como administradora del esquema FCC 22000 y como revisor técnico y auditor para el esquema SQF. Es verificador acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación para la norma 605 en su versión 2018 para la obtención de distintivo H. Y bueno, ella es evaluadora acreditado ante el Conocer en los estándares de competencia 76, 81, 217, 127 y 301. Alma, agradecemos que estés aquí con nosotros y bueno, pues vamos a poner tu presentación para que podamos dar inicio. Nada más confirmar, Alma, y ya se ve tu presentación. Sí, la estoy viendo. Perfecto, pues tú me vas indicando cuando quieras que vaya avanzando y pues te dejamos con micrófono y cámara. Muy bien, buenos días a todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Les agradezco este tiempo que nos brinden para conocer un poquito más de este tema. Antes de irnos profundizando un poquito más en el protocolo o en el vocabulario específico de lo que es el conocer, yo quisiera definirles o recordarles lo que es la competencia. Esta definición está tomada directamente del conocer y yo, para que quede un poquito más claro, a mí me gustaría pedirles que recordaran, para los que saben manejar, cómo fue que lo hicimos. Creo que a la mayoría de nosotros nos estuvo enseñando nuestro papá, nuestro hermano. Entonces, partíamos de que sabíamos que existían 3 pedales, ¿no? Por ejemplo, el acelerador, el freno y el clutch. Entonces, partíamos de un conocimiento. Posteriormente, nos animamos, nos empezaron a dar cierto tiempo para empezar a manejar, y ¿qué nos decía nuestro papá? Pues tienes que ir desarrollando la habilidad para poder ir acelerando y sacando el clutch, ¿no? Como podíamos, intentábamos y lográbamos avanzar en el carro. Posteriormente, ya andábamos en nuestra colonia o quizá en un campo por ahí libre, manejando, y de repente se nos paraba el carro, de repente ya nos encontrábamos con el perro, o de repente una subida, ¿no? Entonces empezamos a desarrollar la habilidad del comportamiento, de cómo reaccionar en ese momento. Quizá necesitábamos no bloquearnos, o nos dábamos cuenta que no le cambiábamos la velocidad, ¿no? Entonces empezábamos a desarrollar ese tipo de comportamiento hacia estas situaciones emergentes. Y posteriormente, pues ya con la práctica, empezamos a desarrollar empezamos a confrontar más estas 3 conceptos que teníamos anteriores, y empezó a desarrollarse la destreza. Y creo que ahora algunos de nosotros ya hasta podemos ir comiéndonos una torta de tamal en el camino, o las mujeres podemos irnos maquillando, y ya somos más hábiles para manejar. ¿A qué voy con esto? Necesitamos siempre estos 4 conceptos del conocimiento, que como tal lo definimos como toda aquella información que se adquiere a través de la experiencia. Ya les comentaba, los 3 pedales, ¿no? La habilidad, esta se va a ir desarrollando conforme va pasando el tiempo, y casi siempre hay quienes lo relacionan mucho con el talento. Cuando nos vamos hacia áreas de pintura, áreas más manuales, lo toman como el talento. Y el comportamiento sería la reacción ante un hecho. Y la destreza, pues, va más relacionada hacia cómo vamos desarrollando esa experiencia para hacer esa actividad. Entonces, estas 4 cosas en conjunto es lo que nos da la competencia.
¿Por qué es importante que yo se los mencionara? Porque todos los estándares de competencia están desarrollados de forma tal que se evalúan estas 4 esferas, si lo podemos llamar así. Los estándares de competencia son disponibles para todo el público en general, y cuando un evaluador nos está observando y nos está aplicando o está conociendo qué tanto sabemos la aplicación de este estándar, hace uso de un instrumento de evaluación. Y también tiene esta misma estructura. Nos evalúan estas 4 esferas. La que sigue, Aras, por favor. Ahora bien, ¿qué es el conocer? El conocer ya tiene mucho tiempo que surgió. Es una paraestatal sectorizada en la SEP, por ende, pues depende del gobierno federal. Y como tal son la abreviatura del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Ellos emiten algo que se llaman estándares de competencia. Años atrás estos se llamaban como normas técnicas. Ahorita son estándares de competencia, y es un órgano tripartita. ¿Qué quiere decir? Que tiene representantes del sector laboral, del gobierno y de los empresarios o de la iniciativa privada. Y está, como tal, si lo viéramos en un organigrama, el conocer está en la parte superior, y abajo está la red conocer. La red conocer es todos aquellos que nos dedicamos a la aplicación de sus manuales de operación y de prestadores de servicios, que justamente es la siguiente diapositiva. Ahí está. La red conocer está compuesta por 4 figuras. Nosotros podemos formar parte de alguna figura, o a ustedes los invito a que lleguen a formar parte de esta estructura. Si yo soy una persona física y quiero empezar a evaluar alguno de los estándares de competencia, entonces yo sería un evaluador independiente. Más adelante vamos a ver cuáles son los requisitos para que yo sea evaluador independiente. Sí, quizá a lo mejor tengo una empresa de consultoría y tengo algunos otros compañeros con los que podamos agruparnos y empezar a buscar el ofrecer este servicio, pues podemos formar algo que se llama un centro de evaluación. Es importante mencionar que si estoy yo solito, solamente puedo evaluar, más no puedo brindar capacitación, o se le llama, como se le llama en el conocer, la alineación. Ajá, siempre tenemos que salvaguardar esa imparcialidad entre cada una de las actividades. Cuando es un centro de evaluación, igual es un grupo de personas o de evaluadores que pueden hacer este tipo de certificaciones, pero no pueden capacitar. Ajá, salvo que sea un grupo mínimo de 3 personas para que lo puedan hacer, justo por la imparcialidad. La siguiente figura es el organismo de certificación. Los organismos de certificación son empresas, pueden ser públicas o pueden ser privadas, y ellos solamente igual pueden evaluar y pueden hacer algún tipo de capacitación. Algo que quiero comentarles es que cuando se llegan a conjuntar varios evaluadores para hacer un centro de evaluación, tienen que estar legalmente establecidos, que quiere decir que tienen que generar una acta constitutiva de la organización. Y tienen que apegarse a los manuales de operación del conocer. ¿Qué incluye esto? Pues tener ciertos procedimientos aplicables a la atención de un candidato, a la atención como en la evaluación y la atención de quejas. El conocer está muy interesado en que todos los miembros de la red conocer brindemos un servicio de calidad, de excelencia, y quiere que siempre seamos muy transparentes con los evaluados. Por lo tanto, hay algunos decálogos, hay algunos lineamientos específicos de imagen que tenemos que seguir para cuando somos un centro de evaluación. La siguiente figura, y a la cual ANSE está constituida, es una entidad
de certificación, o lo que nosotros le conocemos mayormente como las ESES. ¿Cuál es el alcance de las ESES? Es el evaluar, es el acreditar a los centros de evaluación y también brindar capacitación. Comúnmente las ESES son organizaciones más grandes, justamente nuevamente para recordarles, para que se salvaguarde la imparcialidad de las evaluaciones o de los procesos. Antes de que pasemos a la siguiente diapositiva, en la parte de abajo ustedes pueden ver cuál es la liga de acceso para que nosotros podamos consultar al momento de que yo tenga el interés de evaluarme, para poder identificar quién me puede brindar este servicio. Lo podemos ver directamente en la página de internet y podemos empezar a filtrar, ya sea por estándar de competencia o por cercanía. Ahora sí, la que sigue. Bueno, pero ¿qué es certificarse? Ya les platiqué qué era competencia, ya les platiqué qué es el conocer, entonces podemos adentrarnos un poquito más al concepto de certificarse. ¿Qué es esto? Que una persona pueda demostrar su competencia a través de evidencias. Las evidencias pueden ser fotografías, pueden ser algo que se le conocen como desempeños, que quizá sea el desarrollo de algún manual, sea el desarrollo de alguna instalación, o como tal, el desarrollo de una actividad. Ajá. Según lo indique el estándar de competencia de mi elección, y sin importar cómo es que nosotros hayamos adquirido esa experiencia. Algo que es muy bonito o muy descartable de la misión del conocer es que ellos buscan la forma en cómo respetar o cómo reconocer la experiencia que algunas personas llegan a adquirir cuando desempeñan una actividad. No necesariamente la hayan adquirido por ir a la escuela, sino quizá pensemos en un comedor industrial, ¿no? Hay personas, hay mayoras que tienen muchísimo tiempo trabajando en ese lugar y por ende van desarrollando ciertos conocimientos gastronómicos. Quizá ellas tengan la oportunidad de poder solicitar una evaluación y una certificación para acrecentar o para reconocer su experiencia y poder conseguir otro tipo de trabajo. Entonces, esto es lo bonito. El certificado que emite el conocer tiene una validez a nivel República Mexicana. Eso sí es importante acotarlo. Y ustedes van a recibir un certificado como el que ven en la imagen. Estos no tienen una vigencia salvo que el estándar de competencia que nosotros hayamos elegido sufra alguna modificación. De ser así, entonces mi certificado pierde vigencia. ¿Ok? Actualmente estos certificados solamente se entregan en formato electrónico y tiene cierta equivalencia. De hecho, en el círculo podemos ver cuál es el lineamiento con el cual nosotros podemos buscar y poder identificar que tengan alguna validez o algún reconocimiento por parte de la SEP. ¿Qué es un estándar de competencia? Es un documento oficial, como les comentaba, solamente aplica para la República Mexicana y sirve de referencia para evaluar y certificar competencias de una persona. Si nosotros igual nos metemos a la página del conocer, ahí les dejo la liga, en la sección de ligas de interés vamos a encontrar algo que se llama el RENEC. El RENEC es el Registro Nacional de Estándares de Competencia. Actualmente hay 1,259 estándares de competencia. Ahí nosotros lo podemos consultar, ya sea por el sector productivo o por el número del estándar que nos esté llamando la atención. A su vez nos va a dar como el directorio o las personas que nos pueden brindar el servicio de certificación y los contactos, obviamente. También en esta página, y aprovechando que está la imagen, también está algo que se llama la RENAP, que es el Registro Nacional de Personas Certificadas.
Cuando un candidato o cuando alguno de nosotros decidimos certificarnos en un estándar de competencia, podemos o no decidir o aprobar que nuestros datos se publiquen en el RENAP. ¿Qué quiere decir? Que cuando en algún momento algunos reclutadores quieran buscar talento o quieran buscar a personas certificadas, van a poderse meter a esa base de datos y podernos identificar y contactarnos. ¿Ok? Igual que toda esta, con las políticas de confidencialidad de datos, pues nosotros podemos decidir quizá que no publiquen nuestra información en esa página. ¿El que sigue, por favor? Bueno, ¿cuáles son las ventajas de certificarme? De primera instancia, pues tener un documento reconocido ante la SEP. Este certificado nosotros lo pudiéramos considerar como si fuera un similar a una cédula profesional. Y no necesariamente es porque esté ligado hacia personas que no pudieron tener obtener alguna licenciatura o algo así. Creo que esta oferta es para todo tipo de personas. Hay quienes quieren reconocer su experiencia, hay quienes quieren engrosar o ser la distinción ante el resto de los profesionistas. Entonces, este es un documento avalado por la SEP. ¿Alguna otra ventaja que nosotros pudiéramos obtener por certificarnos sería la movilidad laboral? Ya les comentaba que podemos estar disponibles en una base de datos para que nos puedan identificar. Obviamente esto dependerá del estándar de competencia. Hay algunos que son muy exclusivos del área específica. Por ejemplo, en ANSE, no solamente en el área de alimentos tenemos estándares de competencia, sino también en el área de lo eléctrico, y hay algunas normas o algunas dependencias que piden que las personas estén certificadas en un estándar de competencia. Por ende, pues entonces tienen más posibilidades de poder tener ingresos, ¿no? La que sigue, la siguiente ventaja que podemos identificar es que tenemos un reconocimiento a nuestro trabajo o a nuestra experiencia. La siguiente, pues, superación personal. Creo que muchos de nosotros siempre buscamos ir invirtiendo en nuestro conocimiento, ir invirtiendo en tener más calificaciones, ¿no? Entonces, esta es una muy buena alternativa y es muy accesible. La siguiente, la eficacia y la eficiencia en los procesos o actividades diarias. Porque algo que está muy marcado en los estándares de competencia es que por su estructura nos pide siempre que tengamos un orden. Ya sea que previo a preparar un alimento nos dice que ya tenemos que tener todo listo, o antes de hacer alguna instalación tenemos que hacer una revisión de cuáles son las herramientas con las que cuento y cuáles pudieran ser, identificar si me falta alguna antes de subirme a una azotea, hacer alguna instalación eléctrica, por ejemplo. Entonces, siempre nos mantienen, nos califican mucho el orden, y esto a su vez pues trae beneficios. También en algunas numerales de los estándares de competencia nos solicitan que las personas demuestren el comportamiento que tienen hacia una situación emergente. Situación emergente igual, como son áreas muy diversas, pueden ser quizá, si lo aterrizamos más hacia el área de alimentos, que cómo puedes en una cocina, cómo una persona reacciona hacia una quemadura, hacia la ruptura de alguna loza, o a lo mejor si va alguna persona a servir un alimento a un comensal y de repente se cayó o se les derraman las cosas, ¿cómo pueden reaccionar hacia esta situación? Entonces, creo que al momento de evaluarnos en situaciones extremas, pues también se concientiza a la persona que ya está certificada de que tiene que estar preparada para este tipo de situaciones. La que sigue sería la reducción de situaciones de riesgo de producción o prestación de servicios. Creo que se complementa con lo que les acabo de decir. Y bueno, muchos necesitamos buscar una alternativa hacia nuestras actividades que hacemos comúnmente. Entonces, puede ser que también con tu pasatiempo, a algunos nos gusta mucho cocinar, o quizá
hornear o quizás hasta poner uñas, ¿no? De hecho, hay un estándar de competencia para poner uñas. Entonces, podemos también hacer un negocio alterno por nuestro pasatiempo. O hay otra posibilidad y que también con la que yo quisiera que ustedes identificaran. Estos 1.259 estándares de competencia tienen que ser analizados y tienen que ser, las personas o los evaluadores tienen que ser testificados cada año. Cada que nosotros tenemos como evaluadores una acreditación, esta acreditación se tiene que renovar año con año. Y esa renovación depende mucho de las vigilancias que nos hagan nuestros nuestros organismos de certificación. Entonces, nos van, nos visitan, nos revisan expedientes, nos revisan nuestras instalaciones, pero hay veces que internamente los organismos de certificación o las entidades pues requieren de personal externo para ayudar o para que apoyen con este tipo de actividades. Entonces, yo les haría esa invitación para que busquen esa alternativa de cómo poder apoyar a la red Conocer en hacer este tipo de renovaciones de acreditación como tal. Les llaman verificaciones, sin embargo, el protocolo que se sigue es como de una auditoría interna. Ajá, entonces, si yo ya soy auditor, pues puedo ser verificador también. Entonces, y ahí tener alguna posibilidad de aumentar nuestros ingresos, aunque es por temporadas. Las acreditaciones se renuevan siempre el 30 de junio, por tanto, todos los organismos de certificación hacemos visitas de renovación entre los meses de abril, de mayo, y ahorita estamos un poquito retrasados por la situación que ya conocemos del país, pero siempre están esas temporalidades. Ahora sí, la que sigue. Y bueno, si empezamos a hablar de los estándares de competencia, de ese mundo de 1259 que existen en ANSE, tenemos algunos. De primera instancia, para que yo pueda ser un evaluador y a su vez también un verificador, tengo que conocer el protocolo de evaluación. Esto está en el estándar de competencia número 76. ¿Ok? Aquí es en donde nos dicen cómo es un protocolo de evaluación, cómo se compone un portafolio de evidencias, qué son los criterios que yo debo de considerar cuando atiendo a un candidato, cuáles son los documentos que yo le tengo que presentar. ¿Ok? Entonces, siempre que yo quiera estar inmersa en todo lo que tenga que ver en el mundo del conocer, tengo que certificarme en el estándar 76. Ahora, yo les comentaba que podemos ser como unos tipo auditores internos, pues el estándar de competencia que dicta los lineamientos de cómo hacer esas verificaciones es el 91. Si yo veo por ahí un área de oportunidad, tendría que certificarme siempre en el 76 y en el 91. ¿Ok? Y acercarme hacia los organismos de certificación, en este caso a ANSE, también se pueden acercar para que nos puedan apoyar con estas actividades. El que sigue, por favor. Esta también es una oferta que aplica para todos los sectores, que es la impartición de cursos. Si yo trabajo quizá en una organización en la que me toca capacitar a los trabajadores, capacitar quizá una cuadrilla de corte o a un grupo de personas, pues puedo certificarme en el estándar 217. Este como tal, tendríamos que, se alinea prácticamente a que un evaluador te observa mientras tú das este curso y también tenemos que desarrollar ciertos desempeños o ciertos productos, que es una encuesta de satisfacción del curso, una carta descriptiva, creo que esa es la parte más pesada de este estándar, una carta descriptiva. Tenemos que desarrollar los exámenes que llegamos a aplicar, pero netamente es para la impartición de cursos. Y uno que va muy de la mano es el 301, que es el diseño de cursos en específico para la modalidad de presencial. En este estándar tenemos que desarrollar manuales del instructor, manuales del participante,
y lo tenemos que alinear a cartas descriptivas, pero este estándar de competencia se puede evaluar a distancia, si así lo creemos, porque prácticamente el evaluador solamente va a leer nuestros materiales, va a leer cómo estuvimos redactando los objetivos, cómo estuvimos relacionando las actividades según el tipo o el tipo de los asistentes que voy a tener en el curso, y va más a temas documentales, ¿ok? Sin embargo, en NANCE lo tenemos ofertado como un combo de 2x1, se pueden hacer las dos evaluaciones a la vez, ¿ok? Estas evaluaciones más o menos nos implica unas 4 horas en nuestra agenda para poder ser evaluados. Algo que también es muy importante y que yo quiero remarcar para estos estándares es que cuando nosotros nos queremos ir a la Secretaría de Trabajo a registrarnos como instructores, siempre nos van a preguntar, justifícame cómo es que tú sabes dar cursos. Y hay dos opciones. La primera es que tú demuestres a partir de como cartas de recomendación, en donde la empresa, a lo mejor donde estuviste brindando la capacitación, ratifique que tú fuiste tales días a dar tales temas con tantas horas, ¿no? Que duraste ahí, pero tienes que juntar evidencia de todos los cursos que tú quieres inscribir o quieres registrar en STPS. ¿Cuál es una ventaja o algo que podemos hacer si tenemos nosotros la certificación de estos dos estándares que yo les estoy presentando? Nos vamos a saltar esa etapa. De hecho, creo que sí es muy engorroso y muchos de nosotros creo que no consideramos cuando empezamos a dar cursos en empezar a solicitar este tipo de evidencias. Entonces, los invito que si tienen ese interés en registrar sus cursos en la STPS, puedan buscar este tipo de certificaciones. Y a su vez también, si solamente se va a quedar el tema en que yo capacite a personal interno, como les comentaba en un principio, pues este tipo de estándares nos sirve para que podamos medir el nivel de aprendizaje de las personas a las cuales les brindamos el curso. Entonces, les dejo la invitación. Creo que siempre es muy importante o es muy bueno que podamos tener un lineamiento de cómo dar este tipo de entrenamientos. Los que siguen son muy relacionados a las áreas de cocina. Nosotros contamos con la oferta de 3 estándares, igual se pueden evaluar al mismo tiempo, aunque tendríamos que estar prácticamente en la evaluación unas 6 horas corridas. ¿Qué quiere decir? El primer estándar que tenemos es el 127. Este es el de preparación de alimentos y lo que nos solicita es que nosotros podamos demostrar que sabemos hacer técnicas de corte, ¿no? Si sabemos hacer una juliana, si sabemos hacer el corte en dados, y también cómo es que vamos sazonando, cómo vamos preparando todas nuestras previas o todos aquellos instrumentos que necesitamos para preparar un platillo. Tenemos que preparar una sopa y un plato fuerte. Y el que sigue es el de limpieza de cocinas industriales. Como el nombre lo dice, nos evalúa cómo es que aplicamos un POES, cómo es que usamos o preparamos soluciones de detergentes y soluciones sanitizantes, pero hay algo muy marcado en este estándar, que es el lavado de máquinas lavalosas. ¿Ok? Y el que sigue es el estándar 81 y este es el de manejo higiénico de alimentos. Aquí lo que se evalúa es cómo vamos aplicando medidas de higiene, cómo lavamos, cómo sanitizamos, si tenemos algún control de temperaturas, si salvaguardamos las cadenas de frío, ¿ok? Y entonces, si se dan cuenta, van teniendo ciertos puntos en común estos estándares, por tanto, podemos hacer la evaluación de los 3 en 1. Algo que es importante, estas evaluaciones, en ANSE contamos con una cocina disponible para poder hacer las evaluaciones. Sin embargo, no necesariamente tiene que ser ahí. Si ustedes llegasen a tener alguna instalación en donde pudiera realizarse, se puede hacer sin ningún problema. El que sigue.
Este es para el área de servicios. Contamos con el estándar 42, que es la coordinación de servicios de alimentos y bebidas, que aplica prácticamente para supervisores, para coordinadores de un restaurante, o los que también llegamos a conocer como los gerentes de A y B. ¿De qué habla este estándar de competencia? Pues cómo es que nosotros desempeñamos una reunión o un briefing de apertura, cómo es que damos atención a los clientes, pero no tanto en cómo voy y sirvo una sopa, por ejemplo, sino más bien cómo estamos interesados en el servicio que se les está brindando, cómo es que se levanta un reporte de algún desperfecto en la instalación, y también cómo se hacen inventarios de insumos. Ajá, esto es meramente más administrativo. El que es más operativo sería el estándar 38, que es atención a comensales, y nos determina o nos solicita la demostración de competencia de cómo es que levantamos una orden, cómo lo servimos, si entra el plato por la derecha y sale por la izquierda, cómo es que hacemos el cálculo de la cuenta, ¿no? Y cómo seríamos también las bebidas. Y el que sigue está más específico, que es el 749, que habla de la preparación de bebidas y cócteles. Aplica solamente para barras, ajá, no habla de preparación de cafés, por ejemplo, para ese hay otro estándar, pero en este estándar tenemos que desarrollar o tienen que demostrar la preparación de una bebida con alcohol y una sin alcohol. Entonces, todos estos estándares, salvo los de impartición, perdón, el de diseño del curso, se puede hacer, son presenciales. Actualmente también con esta situación que tuvimos de pandemia, se pueden desarrollar a distancia. Sin embargo, por la naturaleza de los estándares, hay veces que, por ejemplo, para las bebidas se tienen que probar, ¿no? El evaluador tiene que probar la bebida. Entonces, hay algunos criterios específicos que no nos permiten que todos los estándares los podamos evaluar a distancia. Ahorita, en cuestión de operación en ANSE, estuvimos con paro de actividades los meses anteriores. Sin embargo, ahorita ya estamos reactivando las visitas y las evaluaciones, obviamente siguiendo los protocolos de seguridad y utilizando equipo de protección personal, pero ya empezamos a hacer este tipo de evaluaciones. La que sigue, por favor. Bueno, ¿y cómo es todo este camino de las evaluaciones? Lo podemos dividir en 3 etapas. La primera corresponde a la aplicación de un examen diagnóstico. El conocer está muy interesado en que cuando se acerca un candidato hacia algún evaluador, aplique un examen diagnóstico sin costo para que para que pueda mediar el terreno, ¿no? Obviamente el examen diagnóstico está relacionado con los temas del estándar de competencia y tiene un cierto número de reactivos que tenemos que cumplir para poder decidir si de una vez planeo mi evaluación o me espero tantito y repaso el estándar de competencia. Mi evaluador me tiene que decir, ¿sabes qué? Revisa tales y tales temas porque es lo que estoy identificando que te hace falta profundizar o aplicar. ¿Ok? Entonces, este examen es gratis y es solamente para conocer si es que se planea la evaluación o se espera un poquito más. La que sigue ahora sí sería la evaluación. La evaluación parte de un plan de evaluación. Es como si fuera en un plan de auditoría que nosotros conocemos también en ese tipo de áreas. Ahí me van a decir qué me van a evaluar, qué cosas tengo que llevar, en dónde van a ser, cuánto tiempo me voy a tardar, qué es lo que me van a observar y cuál es la puntuación que tengo que juntar, por así decirlo. Yo les decía que un evaluador utiliza un instrumento de evaluación para poder ir cotejando los cumplimientos del candidato. Cada uno de estos, el instrumento de evaluación tiene reactivos y cada reactivo tiene un valor. Todos los todos los reactivos que están relacionados con la actitud
en lugar de si no lo cumplo, en lugar de sumarme, me resta. Por ejemplo, si yo estoy evaluándome en un estándar de competencia de servicio y ahí me están evaluando que yo tengo que ser cordial o que yo tengo que ser atento y estoy con mi cara o estoy haciéndole groserías al comensal, pues entonces eso me va a restar puntos. Para el tema de cursos, si no resuelvo las dudas, si no provoco un ambiente de cordialidad en el grupo, también está muy, está penalizado, ¿ok? Entonces, al final se tiene que hacer un conteo de todos los puntos que yo ya cumplí y se obtiene un dictamen. Los dictámenes pueden ser competente, o sea, que pasé, por así decirlo, o el todavía no competente. Cualquiera que sean los dos casos, se tienen que documentar en algo que se llama cédula de evaluación. Esta cédula de evaluación es mi primera evidencia de que yo ya fui evaluado y de que yo ya resulté competente. ¿Por qué? Porque posteriormente a esta evaluación se sigue un protocolo en donde se ratifica el veredicto y se tramita el certificado. Esto más o menos lleva 30 días de emisión. Entonces, si a lo mejor en mi trabajo o si yo necesito demostrar que ya fui evaluado, pero aún no me entregan mi certificado, la cédula de evaluación es mi primera evidencia que yo puedo mostrar para poder decir que ya soy competente. Si llegara a resultar como todavía no competente, puedo repetir la evaluación cuantas veces sea necesario, solo que tengo que salvaguardar que sea con diferente evaluador, ¿ok? Y finalmente, bueno, está la etapa de la certificación. Les comentaba, esto queda a cargo ya sea de un centro de evaluación o de una entidad como ANSE. Son trámites meramente administrativos. El candidato no tiene nada que ver en esta etapa. Solamente es la ratificación de resultados y la comunicación con el conocer hacia la emisión de su certificado. Entonces, hasta aquí llegaría la parte del tema. Yo los invito a que empiecen a difundir la existencia del conocer. Hace algunos años, en una reunión de aniversario del estándar 81, justamente comentaban que luego hay veces que ni siquiera las propias entidades gubernamentales hacen algún tipo de difusión de este tipo de estándares de competencia. Sin embargo, últimamente, y también ahorita en el tiempo de la contingencia, el conocer ha estado publicando, ha estado transmitiendo en vivo algunas conferencias de beneficios, de los acuerdos que llegan a tener con algunas instituciones académicas. Entonces, los invito también a seguir la página de Facebook de El Conocer para que podamos estar más involucrados, meternos en la página para saber cuál de toda la oferta que existe nos puede aplicar para el ramo en el que yo me desempeño y también dejarles la puerta abierta para poder a lo mejor encontrar alguna oportunidad en el área de las verificaciones de los centros de evaluación. Y finalmente cierro con la siguiente diapositiva. Esta frase me gusta mucho y también quiero recordárselas. Abraham Lincoln decía que el conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer. Entonces, conforme vayamos nosotros enriqueciendo nuestro currículum, invitando a los demás que tengan evidencias tangibles de su experiencia, creo que es la mejor inversión que podemos hacer. Entonces, hasta aquí llega mi presentación. Vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas. Muchas gracias, Alma. Perfecto, pues mira, vamos a pasar. Si hay varias preguntas. La primera es, buenos días, me recomendaron como independiente sacar una DC5 o meterme, más bien creo que pide nuestra recomendación, sí, sacar una DC5 o integrarse a la red Conocer. Es que son dos cosas diferentes. Si yo quiero que cuando haga una impartición de cursos y me pidan firmar justamente las DC5, necesariamente tengo que darme de alta en STPS.
Ajá, si yo solamente me certifico en los estándares 217 y 301, esos cursos no van a tener validez ante la STPS. Ajá, entonces, se podría decir que los estándares de competencia son un escalón para llegar a obtener ese registro. Es ahorrarse un paso. Yo les comentaba que si no, tenemos que buscar evidencia de todos los cursos que nosotros hemos dado de ese tema. No recuerdo ahorita bien cuántas evidencias nos piden, si es que nos piden evidencia de que si ya lo dimos 5 veces ese tema, no sé, por ejemplo, Hazard, ¿no? No sé si me pidan evidencia de que lo he dado en 5 lugares diferentes. Ahí sí, no recuerdo bien la cantidad, pero cuando tú muestras los certificados de los estándares, ya no te piden estas cartitas de recomendación. Entonces, son cosas diferentes, no se sustituyen y es dependiendo también del objetivo que yo quiera para mis cursos, el que pueda yo elegir. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Nos preguntan también, ¿qué pasa si se vence un certificado, pero el estándar de competencia no ha tenido ninguna modificación? Eso también ha pasado mucho. Años atrás, los certificados sí tenían una vigencia, me parece que eran de 5 años. Si se te vence, si ese es el caso, tienes que volverte a certificar, aunque el estándar de competencia no haya tenido ninguna modificación. Ok. Alguien más pregunta, si yo ya estoy certificado, ¿cómo puedo colaborar con ustedes? Ya estás certificado de primera instancia tienes que tener el estándar 76. Ajá, a lo mejor ahí me gustaría que puntualizaras un poquito más que otros estándares tienes certificados. Y si no, si quieres trabajar con nosotros en el área de alimentos, pues tendrías que certificarte ya sea en el estándar 81, en el 127, en el que tú quieras evaluar y para el que tengas competencia. Ok, preguntan por aquí, para el área de la industria, ¿para qué áreas de la industria aplica estas certificaciones en competencias, además de la industria de alimentos? Para todos, yo les comentaba que cuando nos metemos en la página de Internet del Conocer a ver la oferta de los 1256 o 59 estándares de competencia, se pueden clasificar por sector productivo. Hay estándares en los sectores agrícolas, hay para prestadores de servicios como por ejemplo los controladores de plagas, ellos también se certifican, están para el área de la educación, la gente que cuida a niños, que cuida a adultos mayores, para cocina. Yo creo, yo estoy más inmersa obviamente en el área de alimentos, pero tendría que haber algún estándar de competencia que se aplique para el área en la que tú estás. Perfecto, veíamos ayer, me compartía Alma, por ejemplo, que hay un estándar de competencia para el trabajo de casa, ¿no? Para lo que ya Así es es. el trabajo de home office, lo que le llaman ahora. Así es, entonces, ese es nuevo, de hecho apenas salió en estos meses, entonces por ahí es el 1259. Muchas gracias. Preguntan por aquí el costo de certificaciones y pues dónde puede localizar los certificados, no, los certificadores, perdóname, los que van a evaluar. Ok, nos tenemos que meter en la página de conocer, en ligas de interés, me parece, a ver, se me fue cómo es el nombre, pero ahorita que regresen a la presentación, les digo en qué parte está, pero es en ligas de interés. Ok, si quieres ponemos la presentación. Y por ahí Vamos. vi que creo que respondía que tenían el estándar 81, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar con ANSE, solamente es cuestión que nos manden un correo y nos digan cuál es el estándar con el que quieren trabajar como evaluador independiente y entonces empieza a hacer el trámite de alta y de acreditación con nosotros. Primero pues se firma un contrato y después se tiene que hacer una visita a las instalaciones en donde ustedes van a brindar el servicio, para cotejar que ustedes van a estar funcionando de acuerdo a las reglas de operación del estándar de competencia. ¿Ok? Entonces ahí está el RENEC. No alcanzo a ver la otra parte. Es RENAP. Aquí, en prestadores de servicios. Ajá, abajo de donde dice RENAP. Ahí es en donde ustedes pueden encontrar todas las personas que están dados de alta en la red Conocer.
Perfecto. Preguntan también, ¿ANSE capacita y evalúa los estándares de competencia? Yo creo que ahí es importante poder aclarar un poco de las funciones que tiene una entidad, un centro y un evaluador independiente. Ok, también podemos regresar en las primeras diapositivas. ANSE es una S, ajá, que es la que vemos en la parte derecha superior. Nosotros evaluamos a personas, acreditamos centros de evaluación y sí capacitamos. ¿Ok? Y a diferencia de un centro de evaluación que solamente evalúa a personas. Claro. Y los centros de evaluación pues están constituidos de evaluadores independientes, ¿no? Así es. Ok, pregunta por aquí Patti Luna. ¿Podrías por favor repetir el esquema de auditores y verificadores? No me queda muy claro. Ah, es un estándar de competencia. Podemos bajar a donde está el 76, por favor. Más abajo, más abajo. Ahí. Es el estándar 91. Yo le llamé que era como una auditoría, porque en el vocabulario específico del conocer se le llama verificación. Ahorita tomando como ejemplo la pregunta que nos decían que qué necesito para hacer un centro de evaluación, les comentaba que se tienen que apegar a un manual de operación y a un manual de operación. Aquí nos pide, por ejemplo, el conocer que tenemos que tener un buzón de quejas y sugerencias, que tenemos que tener apoyos visuales de los estándares que estamos brindando servicio y tenemos que tener una imagen institucional. Para que nosotros podamos, como darnos de alta, tenemos que cumplir con eso. Y quien lo ratifica es un verificador. Ajá. Este verificador tiene que tener el estándar 91, levanta a partir de una lista de verificación, cuáles son los criterios con los que sí cumple y entonces nos da la información a ANSE y conforme a lo que vaya cumpliendo, ya sea que obtenga una calificación aprobatoria o bien tenga que cerrar ciertas acciones correctivas y se tramita su cédula de acreditación ante el conocer. Entonces, yo les decía que era muy relacionado a una auditoría interna porque se sigue también el protocolo de mandar un plan de evaluación o un plan de auditoría, se tiene que redactar no conformidades, entonces yo por eso lo extendía o lo hacía yo similar a una auditoría. Perfecto. Espero que haya quedado claro, Pati. Pregunta por aquí, ¿tiene algún costo ser una persona certificada en estándar 217? Sí, todos los estándares de competencia tienen un costo. Obviamente va a depender de la organización a la cual nosotros nos estemos acercando y también depende del número de personas que nosotros queramos evaluar. Entonces, para poder conocer los costos y poder hacer una cotización más puntual, te invitaría a que nos mandes un correo para que podamos dar la atención puntual de esta solicitud. Perfecto. Hay por aquí preguntas que ya nos hacen llegar al WhatsApp y preguntan, ¿qué estándares de competencia evalúanse? Uy, tenemos, para el área de alimentos son estos que les marqué. En el área de cocina el 81, el 127 y el 126. En el servicio el 38, el 42 y el 749, el de bebidas y alimentos. Perdón, el de bebidas y cócteles. Estos dos que estamos presentando en pantalla, el 76, el 91 y el de impartición y diseño de cursos, que es el 217 y el 301. Sin embargo, en el área de eléctricos tienen otros estándares. Se me vienen a la mente el de instalaciones de calentadores solares, el de... hay uno que también le solicitan mucho, el de mantenimiento para instalaciones de refrigeración. Entonces, ellos tienen un poquito más de estándares de competencia. Yo creo que en ANSE tenemos una gran oferta. Sin embargo, creo que la mayoría están más apegados hacia el área eléctrica y electrónica. Perfecto. Pregunta por aquí, ¿cuál sería la certificación para prestar servicios de sanitización en áreas generales?
Desconozco cuál sea el estándar de competencia. Si quieres, yo te ayudo con esa pregunta. Nosotros hicimos justamente ese cuestionamiento directamente con el Conocer. Ellos al día de hoy no tienen como tal un estándar. Hay tres, sí hay tres, pero están más enfocados a los servicios de housekeeping, que son como la gente que se dedica a hacer limpieza en general en oficinas o en centros de trabajo. Y hay uno específico de sanitización, pero el enfoque que tiene es para hospitales y pues está muy relacionado para quirófanos. Entonces no hay como tal uno que esté ad hoc a la situación que estamos viviendo al día de hoy de la emergencia sanitaria. Y bueno, al parecer son todas las preguntas. Hay por ahí dudas en temas, creo que gran mayoría se van hacia la relación que existe entre darte de alta como capacitador en Secretaría del Trabajo y los estándares de competencia que se requieren, ¿no? En realidad es que el tener los estándares de competencia te da facilidades para que el trámite se pueda realizar de manera más, pues, eficiente, si lo queremos llamar así. Alma, no sé si quieres agregar algo más. No, de hecho es toda la información que quería yo presentarles. Si por ahí se nos quedó algún tema en el tintero o necesitan mayor información, pues estamos abiertos a recibir sus preguntas, ya sea en el WhatsApp, en las redes sociales o directamente en el correo de alimentos. Que ya por ahí está apareciendo en el chat, alimentos@anse, para que podamos dar puntualidades en cuestiones de costos, a lo mejor hacer alguna sinergia con alguno de ustedes. También hacerles saber o recordarles que si quieren repetir alguna de las sesiones de webinar que se han tenido por parte del área de alimentos y también ya otras áreas de ANSE las están subiendo a YouTube. Bueno, nosotros nos encuentran en el canal de ANSE en YouTube y nosotros agradecemos mucho, le den like a las publicaciones y se puedan suscribir y activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones en cuanto se suban. Por ejemplo, hoy en la mañana se subió el webinar de hace 8 días de fraude de alimentos, entonces ya lo van a poder encontrar por allá. Pues muchas gracias por habernos acompañado este jueves de inocuidad. Nosotros agradecemos mucho siempre que estén con nosotros y pues los esperamos el siguiente jueves. Que tengan un excelente día.